¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Los nombramientos de Donald Trump en su gabinete, que vaya que han generado todo tipo de comentarios en nuestro país y también en otras partes del mundo, y que involucran a personajes como Marco Rubio en la Secretaría de Estado, como Robert Kennedy Jr. en la Secretaría de Salud, gente como Waltz en la asesoría en materia de seguridad. Se hablan de nombres muy particulares para la Fiscalía de la Unión Americana. En fin. ¿Qué está pasando con estos nombramientos de Trump? ¿Qué dicen estos nombramientos de Trump? ¿Qué tanto hay que temerle a estos nombramientos de Trump? Mi querido Jesús García, periodista mexicano de La Opinión, te mando un abrazo, por supuesto, te agradezco estos minutos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, tocayo, cómo estás? Muchas gracias. Un gusto siempre estar contigo. No, hombre, siempre honrado, querido, de platicar contigo y aprender de ti. Y lo primero que te preguntaría sería esto: ¿qué tanto le tememos a estos nombramientos? ¿Qué tanto son pagos de cuotas? ¿Tú cómo los vas leyendo? Pues más que pagos de cuotas, hay que tomar esto en consideración. La gente que se está integrando como parte del equipo del presidente electo Donald Trump son su equipo político desde prácticamente desde que inició su movimiento, es decir, es la gente más cercana que ha tenido. Algunos se acercaron con él, digamos, a mitad de término de su primer gobierno, algunos un poquito después, pero son gente, digamos, como sus fieles, por así decirlo. Entonces, no extraña mucho que los nombre, o sea, que los nombre esos personajes, sino lo que extraña es el perfil de estos personajes. O sea, había estado en el primer término, si hubo algunas posiciones que fueron cuestionadas y crearon preocupación. En esta ocasión realmente sí hay una preocupación seria porque pues los personajes, muchos de ellos tienden a ser extremistas, ¿no? Posiciones muy extremas en cuanto a política extranjera, por ejemplo, relaciones exteriores, lo cual pues puede generar más conflictos que beneficios, digamos, a la política estadounidense. Ahora, también hay que darle una lectura aquí importante. Finalmente, si vemos en, digamos, en términos de la campaña del expresidente y lo que está haciendo, o sea, está siendo consecuente. Es decir, lo que él hizo lo que él prometió en campaña y lo que está poniendo a los funcionarios que está poniendo para cumplir esos objetivos son consecuentes. Es decir, no habría otra forma en que él pudiera cumplir esos objetivos sin estos personajes que siguieran justamente la línea política que él ha estado defendiendo en relaciones exteriores, en inmigración, en seguridad, en incluso modificaciones del Departamento de Justicia, que luego ahorita vamos a hablar sobre esa parte que está súper interesante. Ahorita, por ejemplo, lo que va a ocurrir con el Pentágono, que posible se cae esa nominación también. Y luego hay otras, ¿no? Integrar a Kennedy Jr. como parte de este grupo. Un negacionista de las vacunas, pero de una forma, digamos, extremas. Se pueden cuestionar si las vacunas fueron aprobadas de manera correcta o no, pero no negar que todas las vacunas existentes pues no funcionan, ¿no? Completamente. Y ha sido muy cuestionado él y ahora, bueno, va a ser el secretario de salud, ¿no? Está nominado para tal. Entonces, él tiene también otras posturas que tienen que ver con la salud en los Estados Unidos. Entonces, lo veo como como ser consecuente en lo que él había prometido, pero con posturas muy extremas en ciertas áreas. En inmigración, particularmente, y seguridad nacional, sí hay que poner mucho ojo. Y esto que dices es de estar preocupados. Sí, si hablamos en México en particular, sí hay que estar preocupados. Porque si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha apelado a que va a haber una buena relación, se va a buscar una buena relación o que sí habrá, no sé qué información tenga ella, seguramente hay un análisis distinto desde la perspectiva de gobierno mexicano, pero por lo menos estos personajes no le van a hacer la situación fácil ni a ella ni a su gobierno, a sus funcionarios. Ese punto que dijo Jesús, querido Tocayo. Llega un hombre, tú corrígeme por favor, incluso en la pronunciación, joven que estaba que tiene un pasado bastante cuestionable con el tema de los niños en las cárceles o en los niños aislados en las rejas y demás. Llega este señor Waltz en materia de seguridad, un hombre que ha hablado abiertamente de involucrarse en nuestro territorio para combatir a los cárteles de la droga. ¿Qué tanto pueden seguir por esa tendencia? ¿Qué tanto, por ejemplo, se puede dar esta deportación masiva, que seguramente un hombre como joven estaría feliz de hacerla, pero qué tanta practicidad tiene y qué tanto en realidad hay ese sentir en Estados Unidos de que sí deben de cruzar la frontera para meterse directamente en el tema de los cárteles de la droga?
Bueno, hay que dividirlo en estas partes porque aunque incluso ellos lo han puesto como el problema de seguridad y el tema de del narcotráfico, lo han pegado justo con la inmigración y no tiene realmente muchos reportes y estudios serios que, bueno, no tienen nada que ver una con la otra. El crimen organizado sí tiene que ver con la inmigración, con el tráfico de personas en ciertas circunstancias, pero no que los inmigrantes compliquen, por ejemplo, el tráfico de drogas o que traigan drogas a los Estados Unidos. Pues eso está completamente descartado, pero los republicanos, este tipo de republicanos, sí lo están considerando de esa forma y hay que separarlo de esa manera. El plan de Tom Homan o Thomas Homan, como se le llama, es muy interesante y preocupante porque sería muy costoso para los Estados Unidos, pero parece que a Donald Trump no le importaría mucho eso porque pues ha prometido implementar lo que se llama la ley de enemigos extranjeros para poder utilizar el ejército. Ese le permitiría utilizar el ejército, establecer una orden ejecutiva específicamente para el ejército y la Guardia Nacional en varios estados. Habría complicaciones para los estados que son gobernados por demócratas, pero no para los estados republicanos. No se implementaría necesariamente para detener a los inmigrantes, sino para solamente transportarlos una vez de ser detenidos y llevarlos a ciertas espacios de detención. Y por otro lado, Homan ha señalado algo muy preocupante porque alrededor de 5 millones de niños estadounidenses tienen algún padre que es indocumentado. Entonces, eso es un problema serio porque si él señala que va y no importa si va a deportar a estos padres, le preguntan en una entrevista que dio en 60 minutos, que fue muy interesante y así con un rostro duro. Realmente la ves en esa entrevista y ojalá si la puedes poner cuando hagamos esa entrevista para que la gente vea o que la gente vaya y vea esa entrevista de Tom Homan en 60 minutos en Estados Unidos. Le preguntan, oiga, pero si va a ser la separación de niños. Bueno, no es el plan, pero si está diciendo que va a separar a los padres, pues va a haber separación de niños. ¿Cómo va a evitar eso? Bueno, pues separamos, pues reportamos a las familias completas. Cuando él dice eso, no está hablando solamente de familias de inmigrantes, está hablando de niños estadounidenses, o es decir, estaría deportando a estadounidenses, lo cual ha desatado preocupación, por supuesto. Entonces, el sistema de operación que él trae es bastante intenso. El recordar que ha hecho operaciones en lugares de trabajo, ha hecho operaciones en áreas llamadas sensibles, que se han considerado como parte, digamos, incluso para ICE, como zonas en las que no operaría, como es alrededor por ejemplo, de iglesias, alrededor de tribunales, que eso es súper importante, alrededor de escuelas, por ejemplo, pero cuando él estuvo al frente de ICE, estuvo realizando operativos cerca de escuelas, o sea, camino a la gente que iba a las escuelas o hacia muchas personas fueron detenidas, de hecho, después de dejar a sus hijos en la escuela durante el gobierno que él estuvo. Y muchas personas que iban como testigos, por ejemplo, a algún tribunal, fueron detenidas saliendo o cuando iban hacia el tribunal. Entonces, eso obviamente afecta otras cosas, como por ejemplo, si un inmigrante es víctima de algún delito, pues obviamente ya no va a presentar una demanda, una denuncia. ¿Por qué? Pues porque va a tener miedo a acudir al tribunal o incluso a la policía. Entonces, en conjunto, pues sí, este es un temor que se está creciendo en las organizaciones, eso es una alerta que está aumentando, además del costo, por supuesto, que va a tener para el erario. Publiqué yo una nota y el estimado que se tiene es de para deportar a 2 millones de personas, 315 mil millones de dólares, ¿no? Más o menos. Y eso no es todo el proyecto. El proyecto más a largo plazo, pues implicaría, pues alrededor de 10 mil millones de dólares, ¿no? Más o menos si logran como su objetivo. Es muchísimo dinero para los Estados Unidos. Y luego la otra parte que tiene que ver también con el trabajo que va a hacer, porque hay que recordar que Homan es el zar de la frontera. O sea, es proceso de deportación y vigilancia en la frontera. Y él trae también exactamente la misma retórica que Trump la ha establecido, es decir, crear una estrategia militar en contra de cárteles. Eso tendría que implicar una modificación o una orden y un permiso especial para el presidente. En este momento, si logran los republicanos tener más, ya lograron la mayoría, pero tener más representantes, sí podrían autorizarle al presidente a hacerlo y hacer modificaciones. Ahora, ellos lo que están buscando también es integrarlos como organizaciones criminales, en lugar de organizaciones criminales,
organizaciones terroristas. Puede hacerlo el presidente. Hay que recordar que tendría esa venia como parte, digamos, de lineamientos en cuanto a los lineamientos de terrorismo. Lo hace el Departamento de Estado, integra un grupo particular como grupo terrorista, ¿no? Sin embargo, aquí tendrían que demostrar que, por ejemplo, hay un debate importante y ese es el fondo del debate de que si se fueran a las organizaciones criminales a llamarlas terroristas, tendría que demostrarse que esas organizaciones criminales están buscando un cambio de régimen político en México, porque ese es el principio y la diferencia de un grupo y otro de fondo. O sea, no es solamente porque generan, digamos, obviamente nadie está diciendo que los cárteles son blancas palomitas y hacen cosas buenas, ¿no? Sin embargo, el objetivo de ellos es ganar dinero. Ese es un principio diferente a lo que son las organizaciones terroristas, digamos, como están definidas. Entonces, ese debate está ahí. Va a ser difícil para ellos, pero si sigue esa tendencia, encontrarán seguramente la forma de hacerlo. Pero principalmente creo que el problema para México va a ser utilizar esos elementos para presionar a México hacia otros elementos en materia de seguridad y también en materia económica. Creo que es lo que se ha estado manejando mucho, utilizar dos herramientas para presionar en una tercera, que es a final de cuentas lo comercial, que es en donde la doctora Claudia Sheinbaum pues ha hablado de que tienen que llegar a diversos acuerdos y que se espera una negociación dura, sobre todo en el caso del Temec, ¿no? Sí, en el caso del TEMEC hizo una aclaración ella que me parece muy pertinente porque es una revisión, no es la Ujú. renegociación Yes. completa. Sí, cierto. Hay que recordar que el TEMEC tiene una vigencia y a los 6 años se estableció que si va a mantenerse esa vigencia, se va a mantener los 10 años adicionales o se votaría por hacer una revisión adicional o integrar algo más. Si no hay una modificación, pues terminan, digamos, los 16 años que corresponden a la negociación, a la renegociación que hubo justamente ya durante el gobierno de Trump, ¿no? Que se concluyó, digamos, formalmente. Si no es así, entonces ya se renegociaría pues en 10 años adicionales. Pero obviamente va a entrar en una posición complicada porque va a haber mucha presión por parte de Estados Unidos, sobre todo porque Trump ha prometido retornar trabajos a Estados Unidos, lo cual yo no, todavía no queda muy claro cómo lo va a hacer, porque hay que recordar, y es una cosa que los trabajadores en Estados Unidos no han entendido, es que la mano de obra en Estados Unidos es muchísimo más cara que en México. Eso es real. Aunque ha aumentado, digamos, el salario en México, no se puede comparar todavía con el salario ni los beneficios que tienen trabajadores en los Estados Unidos. Entonces, para los productores de diversos sectores, incluso la automotriz, que es uno de los que más ha, digamos, abogado o ha criticado Donald Trump, es carísimo producir en Estados Unidos y sin considerar, digamos, lo que eso costaría también al precio final del consumidor. Entonces, hay varias industrias que todavía en este momento están evaluando cómo van a enfrentar eso y cómo van a tratar de contrarrestar, digamos, esa presión por parte de él, porque, pues, evidentemente, él hace una promesa que está difícil que pueda cumplir justamente por la pérdida económica. Ahora es interesante porque México creo que se está preparando. También escuché con la presidenta Sheinbaum que señaló que están preparando un reporte interesante de cómo beneficia el TEMEC, que se le conoce en México, a Estados Unidos, no solamente a México, porque una de las cosas que siempre es un argumento en Estados Unidos es que el TEMEC beneficia principalmente a México, lo cual es falso. No sería un tratado, sino un beneficio, o sea, no hay un beneficio para todos los países que están incluidos, ¿no? Pero en Estados Unidos, por la retórica política que se maneja, pues evidentemente no se destaca el beneficio que tiene por parte de México gracias a este acuerdo comercial. Entonces, es algo que yo creo que México sí está bien que esté preparando como parte de los argumentos, pero no va a ser fácil. Repito, Estados Unidos trae una agenda completamente distinta a lo que estamos viendo ahora con la administración Biden, que si bien tiene una agenda obviamente muy de protección hacia los Estados Unidos, lo cual es entendible y que México también podría implementar sin ningún problema, o sea, defenderlo desde esa perspectiva. En la administración Biden, por ejemplo, los demócratas están más abiertos al diálogo. O sea, es más fácil negociar con ellos y incluso si hay, por ejemplo, problemas legales, van y se van por la vía institucional. Y aunque haya presión, pues ahí ya va a depender de los grupos jurídicos de cada país. Pero en el caso de los republicanos es más difícil porque ellos están cerrados a negociaciones, a abrir, digamos, pues algún tipo de comentario y avanzar, digamos, de una manera mucho más tranquila. Yo espero que cuando dio el presidente electo su primer discurso
y que se adelantó, por cierto, de autodenominarse ganador, porque todavía le faltaban todavía votos del colegio electoral. Sí se proyectaba, pero pues todavía no era formal. Me llamó la atención el último mensaje que dio sobre la unidad de los Estados Unidos, algo mucho más moderado. De hecho, después de la reunión con Biden, ha estado súper tranquilo. En lo que me refiero es que estamos viendo quizás la entrada de un Donald Trump más moderado, un que quizás podría modificar o atenuar, digamos, parte de las promesas que hizo en campaña y esa retórica tan agresiva que se vio en diversos temas. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, me empieza a dar esa idea. Ojalá yo no me equivoque y que si vaya y si tienda a eso porque eso permitiría tener un mejor diálogo. No ha dicho nada sobre México, pero digamos adicional lo que sabemos que mandó el mensaje de que dijo que sabía que la presidenta era buena gente, pero que no la conocía y habló con ella. Entonces, sí hay como la posibilidad de que se abra una buena relación y yo creo que México podría aprovechar muy bien esa, digamos, tendencia. Yo, el hecho de que esté Marcelo Ebrard en el gobierno ayuda. El hecho de que esté Alicia Bárcena también ayuda en distintas áreas porque en el caso de Ebrard, pues ya lo conoce, ya sabe cómo son sus estrategias de negociación y su equipo además va a ser prácticamente el mismo en los momentos de negociar. Entonces, tengo entendido que incluso se tiene la idea de regresar al embajador mexicano que está en China de algún modo como para que se integre al equipo mexicano, lo cual también ayudaría en temas económicos, porque él fue quien negoció prácticamente el TEMEC, renegoció el TEMEC. Entonces, estamos hablando de que México sí tiene oportunidad de moverse, pero sí tiene que ir con, digamos, con alerta completa, porque esta administración entrante a partir del 20 de enero en 2025, pues no va a estar nada fácil y como dije en un inicio, pues sí tiene varios miembros que son pues considerados extremistas. Oye, Marco Rubio, querido, ¿cómo funciona esto? ¿Marco Rubio tiene que ser ratificado todavía? ¿Ves alguna opción de que se caiga? ¿Y qué significa Marco Rubio desde una secretaría como la de Estado, que tiene obviamente un peso específico en materia de política exterior? Ahora lo vemos incluso con este affair del embajador Ken Salazar. ¿Se puede esperar qué tipo de embajador llegue a nuestro país? Sí, Marco Rubio es un personaje muy interesante porque, bueno, si bien es considerado un orgullo para la comunidad hispana en los Estados Unidos, porque sería el primer funcionario de más alto rango hispano en los Estados Unidos. O sea, es el secretario del Departamento de Estado es el puesto más importante después de, digamos, de la vicepresidencia, por así decirlo, ¿no? Entonces es el de más alto rango y además, bueno, es el que guía las relaciones exteriores de los Estados Unidos y gran parte de la política. Hay mucha relación, por supuesto, con el Congreso. Es muy difícil que no lo aprueben en el Senado, porque, bueno, pues él fue senador, fue miembro de dos comités súper importantes, el de Relaciones Exteriores, donde pues tiene gran experiencia, y por otro lado el Comité de Inteligencia, Nacional de Inteligencia, que también le permitió tener acceso a información pues altamente clasificada. Entonces, digamos que las credenciales las tiene. El problema con Marco Rubio es que es un personaje que tiene una relación complicada con América Latina y particularmente con México si nos referimos específicamente a México y particularmente con los gobiernos morenistas. O sea, él fue uno de los principales críticos de Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional. No ha dicho mucho sobre el actual gobierno. Sin embargo, ha criticado a México siempre por su respaldo a Cuba y por la posición de México siempre de que se termine el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. En la última votación de las Naciones Unidas, bueno, vimos que solamente Estados Unidos e Israel apoyaron mantener el embargo, ¿no? O sea, todos los demás países que votaron lo rechazaron, ya no lo quieren. Entonces, pero él además forma parte de un famosísimo y poderosísimo lobby cubano-americano que justamente presiona para mantener el embargo en Cuba y cambiar el régimen político en ese país. Es algo que este lobby es muy, muy poderoso del que formó parte también Bob Menéndez, que ahora, bueno, ya cayó en la desgracia después de haber sido encontrado culpable de varios delitos, incluyendo ser agente extranjero, ¿no? De un gobierno extranjero, que fue en este caso de Egipto, por lingotes de oro, imagínate. ¿No? Ese caso fue particular, digo, aquí nada más como nota, ¿no? Una de las evidencias es que googleó cuánto cuesta un lingote de oro, ¿no? Imagínate. Entonces,
ese tipo de personaje estamos hablando y Rubio, pues es un hombre bastante inteligente, muy bien preparado, pero no es un personaje fácil para América Latina. En definitiva, lo estamos viendo mucho en las posiciones que tiene. Obviamente fue de los principales cabilderos en el tema de Venezuela. Obviamente también ha lanzado críticas severas a Nicaragua, pero por otro lado también no vamos a ver muchas autocrítica en Estados Unidos. Hay que recordar que en estos dos casos, por ejemplo, en Nicaragua y Venezuela, pues Estados Unidos ha tenido injerencia fundamental y para, no necesariamente para resolver el problema, son muchas veces más para complicarlo, ¿no? Entonces, no creo que vayamos a ver lo que estamos viendo ahorita con Anthony Blinken, que muchas veces se considera no ponen tanta atención en América Latina. Yo creo que esta administración ha sido una de las que más atención ha puesto a América Latina y yo no creo que van a tener la misma atención con Marco Rubio de manera positiva. O sea, más que para construir, va a ser más para criticar y juzgar América Latina que para buscar lazos, digamos, de relación. Digo, ojalá me equivoque, pero esa es la tendencia que él ha manejado como senador. Ahora, voy a la otra parte que he comentado incluso en otra entrevista. No es lo mismo ser congresista, ser senador, que representar ya institucionalmente la dependencia que va a manejar la relación exterior de tu país. Es diferente porque lo que tú haces como congresista, como senador, si bien puedes influir en cierta forma en la política, pues evidentemente eres un contrapeso a la política que está desarrollando el gobierno en turno, ¿no? Si es demócrata o republicano, no importa. En este caso, tú eres gobierno. Entonces, tu postura tiene que ser completamente diferente a lo que tú estabas haciendo como contrapeso. Obviamente puede ser consecuente con lo que tú habías estado defendiendo, como en este caso, obviamente mantener el embargo de Cuba, etcétera, etcétera. Pero, digamos, cambia la forma del discurso. Entonces, podríamos ver algún tipo de moderación de su parte, pero pues eso es solamente, digamos, pensando en que se integre como ya y asumiendo como gobernante, ¿no? Como parte del gobierno, gobernante, y no necesariamente ya en una postura como congresista, como lo habíamos estado viendo, ¿no? Mi querido y admirado Jesús García, periodista de la opinión, yo siempre te agradezco muchísimo estos minutos. No, me encanta platicar contigo, me puedo quedar aquí horas, mano.